Bueno, pues creo que ya podemos empezar con la charla de hoy. Muy buenas tardes, os damos la bienvenida a todos los presentes ahora en directo y también a aquellas personas que bueno, se incorporarán a esta charla en diferido cuando accedan a la grabación. Os queríamos dar las gracias por vuestro interés y por asistir a esta charla educativa organizada por International Schools Partnership, que corre hoy a cargo del Colegio de British School of Málaga. Mi nombre es Mónica, soy de hecho la persona encargada del marketing y las comunicaciones en el colegio y voy a presentar a nuestro ponente de hoy y también estaré moderando el chat. Precisamente tenemos deshabilitado el vídeo y el audio pues de las personas asistentes para que esta sesión se siga con fluidez. De todas maneras, si tenéis alguna consulta, si queréis hacer alguna pregunta, por favor, ponedlo en el chat y las iremos respondiendo en la medida de lo posible al final de la charla. Voy a pasar ya a presentar a nuestro ponente de hoy, que es Raúl Rico. Raúl es profesor de ciencias en el Colegio de British School of Málaga, es también el director de la sección española, tanto en las etapas últimas de secundaria como bachillerato, y el director técnico. El director técnico es una figura bastante especial en los colegios internacionales como el nuestro, y una de las grandes bazas de los colegios internacionales, porque se dedica a concluir con éxito las homologaciones de los títulos y también ofrece todo el apoyo y el asesoramiento necesario cuando los alumnos deciden acceder a las universidades locales, que pueden ser muchos de los casos. Aunque estén estudiando en un colegio internacional, pues es muy posible que, y en nuestro colegio así pasa, que quieran ir a universidades locales. Raúl lleva 6 años en el colegio, se formó en ciencias en la Universidad de Málaga y, como decíamos, todos los años, junto con un equipo más amplio de docentes, ayuda a que los alumnos accedan a esas universidades locales y también ofrece el proceso de orientación para cualquier salida futura. Sin más dilación, le doy ya la palabra a Raúl. Bueno, muchas gracias, Mónica, por la introducción. Muchas gracias también a todas las personas que están asistiendo a la charla ahora en directo o bien pues que luego verán la grabación del vídeo. Entonces, el tema que nos ocupa hoy es, como dice el título, pues bueno, estudiar en España o en el extranjero y qué oportunidades globales existen pues, para los alumnos que están cursando sus estudios en colegios internacionales, ¿no? Lo primero que hay que definir antes de entrar en materia es, pues bueno, qué entendemos nosotros en general, qué se entiende por un colegio internacional, ¿no? En principio va a ser aquel centro educativo que esté impartiendo o ofreciendo un currículum que sea distinto al que se ofrece en las escuelas locales. En nuestro caso, pues cualquier colegio que ofrezca un currículum distinto a, pues bueno, el currículum español que se seguiría en los centros españoles, tanto públicos como privados, ¿no? Entonces, bueno, durante la charla detallaremos pequeñas diferencias dentro de este concepto internacional porque es bastante amplio y ya veremos pues, que puede ser el currículum del IB o el bachillerato internacional, puede ser el currículum británico, puede ser un currículum mixto, pero por definición es distinto al currículum nacional que se ofrece en el país al que se esté considerando. ¿De acuerdo? La charla va a estar dividida en 3 bloques y dentro de cada bloque les voy a comentar pues, bueno, los puntos más interesantes que creemos que pueden ser de utilidad para las familias que están pensando en tener a sus hijos en colegios internacionales o bien padres y madres que ya tienen a los alumnos en un colegio internacional y quieren un poco de información extra o quieren saber cómo ir, en fin, un poco orientarse hacia posibles salidas universitarias o el conocimiento de programas que ahora mismo desconocen, ¿no? Entonces, el primer bloque pues va a estar dedicado a lo que nosotros entendemos como cuáles son esas ventajas de la educación en un colegio que siga un currículum internacional. Entonces, hemos agrupado estas ventajas como en 5 bloques, como ahí se presenta. En un primer bloque hablaremos del idioma, luego pasaremos a cómo es el plan de estudios,
el ambiente multicultural y también, pues bueno, cómo es la flexibilidad curricular en los centros internacionales y también cómo eso se conecta un poco con lo que llamamos esa filosofía de trabajo independiente. Por tanto, vamos a ir pasando por los distintos puntos y en cada uno de ellos pues nos extenderemos un poco más en la explicación. El primer punto, como decía, idioma, bueno, lógicamente los colegios internacionales se van a impartir, digamos, el currículum va a estar impartido en una lengua que en principio va a ser distinta a la lengua local del sitio, ¿no? En España, cuando hablamos de colegios internacionales, pues todos aquellos que sigan un currículum, como se ha explicado antes, pero que además se imparten en inglés. Cuando decimos que se imparte en inglés, queremos queremos resaltar una diferencia clara y es impartirse en inglés por profesorado nativo desde el principio de la etapa educativa, que en muchos de nuestros colegios son desde los 3 años de edad, ¿no? Y lógicamente por profesorado, como decía, nativo. Entonces, un poco establecer la comparativa para poner en valor, pues por ejemplo, con los llamados centros bilingües en España, pues que, pues por desgracia, a poco que se profundice en eso, se puede ver claramente que estamos hablando de otra historia. Es decir, no es lo mismo un centro español catalogado como centro bilingüe, donde una serie de asignaturas se van a impartir en español, pues por profesorado no nativo, pues porque son profesores de esa escuela, 99% van a ser españoles. Digamos, enfoque del bilingüismo no es lo mismo que se está hablando aquí. Aquí estamos hablando de un currículum impartido en en inglés, desde el principio de la etapa educativa por profesorado nativo. Entonces, hay numerosos estudios que, digamos, reafirman la idea de que los alumnos que aprenden un currículum y están haciendo una inmersión lingüística desde edades tempranas, en este caso el inglés, como se presenta ahí, pues lógicamente la facilidad para aprender el idioma, el cómo eso queda insertado en las conexiones cerebrales, cómo eso permite que el alumno a medio y largo plazo haya aprendido el idioma de una manera realmente efectiva. Eso está más que demostrado. Entonces, bueno, en el mundo de hoy en día, un mundo globalizado en el que cada vez más se exige el tener idiomas, en el mundo empresarial, empresas que están interconectadas, desde hace ya varias décadas el surgimiento tan fuerte, ¿no?, de Internet, las redes sociales, es decir, el mundo interconectado que tenemos, pues lógicamente el hecho de tener un nivel de inglés alto desde edades tempranas es una ventaja que es indiscutible, ¿no? Entonces, bueno, digamos el primer punto en el que ponemos en valor los colegios internacionales que imparten este currículum, pues sería haciendo un poco el énfasis en impartir el currículum en inglés. En cuanto a los planes de estudios, bueno, el enfoque que siguen los colegios internacionales, cada uno dentro de sus pequeñas variantes que iremos comentando a lo largo de la charla, es digamos, un enfoque mucho más práctico, mucho más creativo, ¿vale? Por ejemplo, en las asignaturas de ciencias es normal que los alumnos desde los primeros cursos de primaria ya estén experimentando en laboratorio. A medida que suben en la etapa secundaria y se acercan al final, a lo equivalente a bachillerato, pues es muy normal que los estudiantes estén habituados a hacer prácticas de laboratorio, a saber manejar los productos químicos. Por ejemplo, si hablamos de disciplinas como las matemáticas, tienen un enfoque totalmente práctico y creativo en el sentido de que el alumno tiene que ser capaz de extrapolar los conceptos aprendidos y vistos en clase a otras situaciones. De manera que siempre se va a empujar a los alumnos a que tengan un poco ese clic, que sean capaces de pues bueno, aplicar esta filosofía digamos, educación práctica a casi todos los ámbitos que sean posibles dentro del currículum, ¿no? En cuanto a la creatividad, bueno, es muy común que en muchas de las asignaturas que se imparten en los currículums internacionales haya parte de la calificación que corresponda a lo que llaman un coursework o un proyecto en el que el alumno tiene que poner bastante tiempo de trabajo en un proyecto que es de nueva creación, que luego va pasando por distintas etapas de revisión por parte del profesorado, de manera que el alumno pronto en la secundaria ya empieza a ver cómo es la creación de un trabajo desde cero, por qué etapas hay que pasar de investigación, de revisión de bibliografía, de correcciones, de readaptación, etcétera, etcétera.
Entonces, bueno, digamos que no tiene un enfoque tan memorístico como sí podría tener, pues bueno, pues por ejemplo, currículum como el currículum español nacional o cada uno de los currículums nacionales de los países de nuestro entorno. Aquí estamos hablando de una idea más práctica, más de creación, más de palpar las cosas y ser capaces de encontrar similitudes entre lo aprendido y otros contextos similares, ¿no? Es también una característica de los colegios internacionales el que los alumnos vivan y convivan en un ambiente multicultural, ¿no? Pues, por ejemplo, en nuestro centro y otros de similares características de nuestro entorno es habitual encontrar, pues, 30, 35 nacionalidades distintas, ¿no? Entonces, bueno, eso, en nuestra opinión, aporta a los alumnos una ventaja, pues porque desde edades tempranas están conviviendo con alumnos que son, pues, de otra religión o que vienen de otro contexto cultural distinto y, por tanto, eso, pues, los prepara un poco más para el mundo del mañana, ¿no? Como decía antes, en este mundo globalizado donde la movilidad entre países, pues, está a la orden del día y las empresas colaboran unas con otras en cualquier parte del mundo, el haber convivido en edades tempranas con alumnos de otras culturas, de otras religiones, da unos valores de tolerancia, de respeto y sobre todo de conocimiento, ¿no? Porque muchas veces es cuando surgen problemas entre culturas o digamos, hay algún tipo de conflicto cultural, normalmente suele ser por desconocimiento, ¿vale? Por desconocimiento de cómo es el otro. Entonces, en los colegios internacionales, pues estos alumnos están perfectamente acostumbrados a estar con alumnos de otras muchas nacionalidades, que además de la lengua, en este caso el inglés y el español, si se encuentran en un centro en España, pues manejan otras lenguas como el francés, el árabe, el alemán, etcétera, etcétera. Por tanto, eso lo consideramos una de las ventajas, ¿no?, de los colegios internacionales. Entrando en el currículum, podemos decir, cuando hablamos de flexibilidad curricular, que desde bien pronto en la etapa educativa, sobre todo a principios de secundaria, ya los alumnos tienen que empezar a pensar qué quieren hacer después. Y en base a eso se les va a pedir que vayan eligiendo asignaturas optativas, o bien por bloques o bien individuales, ¿no? Entonces, bueno, esto permite a los alumnos, primero, más libertad de elección. Es habitual cuando los alumnos hablan de esto y se les pide que eligen estas opciones, pues que digan, pues es que esto me gusta, es que esto no me gusta tanto, yo creo que quiero estudiar algo de aquí, por tanto voy a elegir esta asignatura. Esa flexibilidad no solo les permite un poco seguir por la rama académica que les atrae y sobre la que tienen mayor afinidad y mayor facilidad, sino que también un poco les obliga a tener que decir, bueno, esto es lo que hay, un currículum amplio. ¿A ti qué te gusta? Tienes que ser un poco el responsable de tu aprendizaje, en el sentido de que ya tienes que elegir asignaturas concretas que vas a dejar de momento y que otras asignaturas son a las que tú, bueno, pues te lanzas a seguir en la siguiente etapa, ¿no? Entonces, esto permite además también en el horario, sobre todo en la etapa de bachillerato, permite en el horario de los alumnos tener, pues, más flexibilidad y, por tanto, más huecos libres, ¿no? Entonces, bueno, el alumno siente que está estudiando lo que le gusta, siente que las horas que está dedicando a un currículum y a unos estudios que, lógicamente, son duros, ¿no?, están sirviendo para la formación posterior que viene y para el acceso a la universidad, hablando ya de la etapa de bachillerato, y, por tanto, pues bueno, se recibe mejor el tener esa flexibilidad en el currículum y no tener que hacer, pues, todo un bloque de asignaturas que a lo mejor algunas no te gustan o que no se te dan bien y estás un poco obligado a terminar con ellas hasta el fin de los estudios, ¿no? Y esta flexibilidad, a su vez, casa muy bien con un concepto que nosotros tratamos de inculcar a los estudiantes desde bien pronto en los colegios internacionales, ¿no?, que es, pues bueno, esta filosofía del trabajo independiente. Ese trabajo independiente, al final, es un poco prepararlos no solamente para los estudios posteriores en la universidad, sino también un poco para la vida, ¿no? Es decir, es un poco tratar de inculcar el valor de ser capaces de encontrar soluciones a los problemas y, además, hoy en día, con la cantidad de recursos que tienen en Internet, por ejemplo, yo soy profesor de ciencias, cuando tienen un problema de matemáticas, de biología, de química, solamente con irse a YouTube o a Wikipedia o a cualquier blog, tienen una cantidad de vídeos sobre el tema, tienen listas de ejercicios resueltos, tienen apuntes, tienen resúmenes,
tienen incluso foros donde pueden preguntar cosas concretas. Es decir, aquel que sea capaz de trabajar de manera independiente y ser capaz un poco de, como se dice la expresión, buscarse las habichuelas, va a prosperar porque aquí se le deja esa libertad que, bien aprovechada, pues puede dar unos resultados magníficos. Y al mismo tiempo también casa con esa idea de profundizar más en las asignaturas en las que uno ha elegido y, por tanto, en las que está interesado en saber más y que luego va a tener pues, una repercusión en su formación a la hora de acceder a la universidad y, bueno, casa un poco con este, digamos, valor de que se le trata de inculcar a los alumnos del trabajo independiente, ¿no? Vamos a pasar ahora a un segundo bloque. Como pueden ver en la fotografía que está ahora en pantalla, pues bueno, lógicamente por la cantidad de personas que están juntas y por la ausencia de mascarillas, es claramente, bueno, aparece ahí también, fue la promoción y la graduación de la clase que se graduó en el curso 2019, en junio de 2019, que bueno, fue un poco la última que se pudo hacer en condiciones de antes de la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, viendo un poco las caras de los alumnos que están ahí, que han pasado por nuestro centro, pues bueno, ahí como podéis observar, pues hay varias nacionalidades de alumnos, pues cada uno al final fue un poco por el camino que más le atrajo, perdón, en el último momento. Y bueno, estoy viendo ahí algunas caras conocidas. Algunos fueron a Estados Unidos, otros han terminado en Holanda, bastantes en el Reino Unido, en nuestro caso porque nuestro centro imparte el currículum británico junto con el currículum español mixto. Otros muchos se quedaron en las universidades españolas, tanto públicas como privadas, ¿no? Entonces, bueno, es un poco la muestra de que este ambiente multicultural y esta, digamos, disparidad de nacionalidades y culturas, al final repercute en que cuando llega la hora de elegir las salidas universitarias hay todo tipo de opciones, como comentaremos durante este segundo bloque. Entonces, este segundo bloque, pues lo vamos a concretar en 5 puntos. El primero va a ser un poco ahondar en esta idea de que los colegios internacionales pues, permiten al alumnado acceder prácticamente a cualquier centro universitario del mundo. A su vez, los planes de estudio, como se decía antes, son bastante polivalentes, lo que permite pues, un poco configurar de manera más precisa hacia qué grados universitarios o salidas universitarias queremos enfocar. Lógicamente, esto está respaldado por equipos docentes que tienen una perspectiva internacional y también una serie de coordinadores y orientadores, como luego comentaré, que están especializados en orientar, dependiendo de cada caso, a los alumnos hacia los distintos países en los que quieren cursar, ¿no?, esos estudios universitarios. También las vías de acceso, que les voy a comentar algunas habituales, están perfectamente conocidas y recogidas en la legislación, lo cual da un respaldo, digamos, jurídico detrás de todo esto. Y hablaremos también de cuáles son los países de destino más habituales a los que nuestros alumnos acceden y cómo reconocen un poco pues, el currículum que en nuestros colegios se imparte, ¿no? Bueno, lógicamente los colegios internacionales, como se decía al principio, pues se pueden encontrar en varias categorías, ¿no? Algunos siguen el IB o Bachillerato Internacional, otros, como en nuestro caso, pues siguen un currículum británico mixto con el currículum español y, lógicamente, estos currículums son bastante exigentes a nivel académico, ¿vale? Por ejemplo, con la titulación del diploma del Bachillerato Internacional, los alumnos tienen las puertas abiertas a cualquier universidad. Es decir, en la normativa de acceso y donde aparecen pues, cuáles son los requisitos de acceso a las universidades de todas partes del mundo, hay siempre una serie de supuestos y, además de, lógicamente, recibir a los alumnos locales del país correspondiente, también se consideran lo que se llaman alumnos internacionales, ¿no?, o de la Unión Europea, fuera de la Unión Europea, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues en el caso de, por ejemplo, el Bachillerato Internacional, es un diploma que está internacionalmente reconocido. En nuestro caso particular, y si les puedo hablar un poco más porque me toca más de cerca, pues bueno, el currículum británico, que en el caso del bachillerato pues se estudian las asignaturas de lo que llaman el A-Level o el Advanced Level. Esos A-Levels están reconocidos en prácticamente todas las universidades del mundo, ¿no? Hemos mandado alumnos a Holanda, a Italia,
a Estados Unidos, incluso hemos tenido alumnos en Australia y, lógicamente, también en España, ¿no? Entonces, bueno, luego cuando hablemos de las vías de acceso, les comentaré un poco cómo la normativa respalda este acceso global de los alumnos de los colegios internacionales a las distintas universidades del mundo entero, ¿no? Cuando hablamos aquí de esos planes de estudio polivalentes, lógicamente esa flexibilidad en el currículum, a medida que se avanza hacia la etapa de bachillerato y está más cerca el momento de decidir el acceso a la universidad, esa flexibilidad curricular va permitiendo que el alumno vaya afinando el currículum, digamos, definitivo con el que se va a quedar en bachillerato y, por tanto, se puede amoldar perfectamente a la salida universitaria que el alumno tenga en mente. Por ejemplo, quiere hacer un grado hemos tenido casos, ¿no? Un grado de deportes con algo de business management. Pues ese alumno puede hacer, lógicamente, el A-Level de deporte, más la asignatura de biología y la asignatura de business, y está perfectamente personalizado a pues esa salida universitaria en concreto, ¿no? Y ese ejemplo pues es extrapolable a dobles grados universitarios que están muy de moda, que piden pues algo de economía y algo de derecho o algo de economía y matemáticas. También hemos tenido en ciencias alumnos que han hecho doble grado de matemáticas e informática o de matemáticas y física. Por tanto, esa polivalencia y esa flexibilidad en el currículum permite que el alumno no solo tenga una calificación que le permita acceder a las universidades de destino, sino que las universidades de destino reciben muy bien a estos alumnos porque saben que vienen muy bien preparados. Y además hemos tenido feedback en los últimos años que responsables de admisión de distintas universidades nos han escrito preguntando nosotros por antiguos alumnos, pues diciéndonos, oye, este chico que nos mandasteis, genial, súper preparado en matemáticas, en business, en politics. Es decir, que esta polivalencia se palpa claramente y además, pues luego un poco podemos tener ese feedback tanto de los propios alumnos que luego cuando vienen a visitarnos nos dicen, oye, el primer año, qué bien, porque estaba súper preparado por el currículum que seguí, menos mal que hice la combinación de physics con biology, por ejemplo, pues porque me ha venido genial en esta asignatura, en esta asignatura. Es decir, que esta polivalencia está altamente contrastada y yo creo que, bueno, es también una de las ventajas, ¿no?, de los colegios internacionales. En cuanto al equipo docente, pues bueno, lógicamente, al ser equipo docente que pues viene de distintos países, ¿no? Principalmente, en nuestro caso, pues bueno, son profesores del Reino Unido nativos, en otros centros internacionales de otras partes del mundo, aunque la lengua en la que se imparte es el inglés, pero es habitual encontrar también profesorado de bastantes nacionalidades distintas, ¿no? Entonces, eso ya, digamos que imbuye cierta sensación de ser internacional, en el sentido que el alumnado percibe que su propio profesorado viene de todas las partes del mundo. Entonces, tienen ahí un bagaje personal y una experiencia propia que pueden transmitir y además pueden pues, luego asesorar a los alumnos pues, sobre acceso a universidad en distintos países, ¿no? Aquí cabe destacar, pues bueno, los colegios internacionales tienen ciertas figuras de profesorado o similar, equipo docente o no docente, que están especialmente dedicados a pues bueno, la orientación en las distintas posibles salidas universitarias, ¿no? Pues por ejemplo, en el caso del currículum británico, pues está la figura que es lo que llaman el coordinador UCAS, que es como se llama el sistema de acceso a la universidad en el Reino Unido, ¿no? Entonces, bueno, el coordinador UCAS lo que hace es orientar a los alumnos sobre las distintas salidas universitarias en el Reino Unido y ayudarles en todo el proceso de preparación de documentación, de cómo tienen que presentar las notas. En el caso de UCAS tienen que presentar también lo que llaman un personal statement, donde el alumno escribe una carta motivada diciendo pues, por qué quiere estudiar eso en esa universidad, que luego, lógicamente, se le es corregida para que él la modifique. Entonces, un poco, digamos que los alumnos están guiados perfectamente hacia las distintas salidas universitarias, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la Universidad Española, como en nuestro caso, más o menos cada promoción hay 50%, 40%, depende del año, que se quedan en España, el resto suelen ir al Reino Unido u otros países del mundo, ¿no? En nuestro caso, pues bueno, la figura, en este caso sería yo, el director técnico, hago un poco también de orientador, en pues consultar las tablas de puntuación de las universidades, asegurarnos que todos los puntos que las asignaturas dan le van a contar para luego ese grado universitario, consultar notas de corte
orientar a los alumnos sobre el propio plan de estudios, que por suerte hoy en día, pues bueno, las propias páginas web de las universidades tienen todos los planes de estudio detallados, el alumno puede entrar en los distintos cursos para ver qué asignaturas se dan, cuál es el currículum académico que ahí aparece, si la asignatura es práctica o teórica, qué tipo de examen hay. Todo eso está perfectamente publicado y, por tanto, los alumnos pues tienen, digamos, figuras de referencia en los centros a los que acudir para, pues bueno, orientarse ya no solamente en la parte un poco más de papeleo, sino también un poco, pues bueno, desde el punto de vista más académico, ¿no? ¿Qué plan de estudios me viene bien a mí? También es verdad que, bueno, en cada centro, cuando ya conoces a los alumnos, es más fácil también orientarles, pues porque sabes un poco si son buenos en ciencias, si son buenos en letras, si les gusta más la parte de biomédica, la parte más técnica. Se consultan los resultados de cursos anteriores, pues porque a veces te encuentras con alumnos que quieren estudiar, pues por ejemplo, ciencias técnicas, pero no han tenido muy buenos resultados en matemáticas o en física. Entonces, siempre un poco tratamos de que cada uno de los alumnos esté orientado perfectamente hacia las posibles salidas universitarias. Esto cuadra bien un poco con esa flexibilidad curricular porque en principio tienen todas las puertas abiertas, es decir, pueden estudiar en cualquier universidad española, pública o privada, también en universidades del Reino Unido, por tanto, aquellos que sigan el currículum completo del centro en cuestión, pues bueno, van a tener luego un montón de puertas abiertas que además son independientes entre sí, es decir, el alumno puede hacer todo el proceso UCAS hacia adelante y hasta el último momento no tiene por qué aceptar o rechazar una oferta de una universidad. Lo mismo pasa con la Universidad Española. Los procesos de preinscripción se abren al final de junio del último curso. El alumno presenta su preinscripción y su documentación, pero no tiene ninguna obligación de cerrar las otras vías, sino que todas se mantienen abiertas y son independientes entre sí, de manera que el alumno realmente hasta el último momento no tiene por qué decir, pues al final aquí o al final allí. Eso yo creo que es una ventaja también de los colegios internacionales, ¿no? Cuando hablamos de las vías de acceso, bueno, ya he explicado un poco en la diapositiva anterior, comentaba antes, esas vías de acceso están plenamente recogidas en la normativa y además, como no podía ser de otra manera, en mi caso los directores técnicos, los orientadores o los coordinadores UCAS o similares, lógicamente tienen que basarse en esos procedimientos que están ya establecidos, pues un poco para preparar toda la documentación, para orientar a los alumnos y que ellos sepan con certeza y de antemano qué van a necesitar para cada sitio. En el caso particular de España y nuestro centro, que es británico, bueno, la ley educativa ahora mismo vigente es una modificación de la LOE del 2006, ¿no? Bueno, se modificó con la LOMCE en el 2013, ahora está a punto de terminar, se está tramitando en el Parlamento la LOMLOE, que básicamente es otra modificación de la LOE, pero el grueso del contenido de la ley sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces, esa ley que sigue vigente desde el año 2006 es bastante garantista en cuanto al acceso a la universidad. Claramente ahí lo que se recoge es que todos los alumnos, sea cual fuera su sistema educativo de origen, tienen derecho al acceso a la universidad siempre y cuando se cumplan con los requisitos del país de origen, ¿no? En nuestro caso, los alumnos que siguen el currículum británico, si cumplen con el acceso a las universidades británicas, eso ya automáticamente tiene una extrapolación a las universidades españolas, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya se entra en detalles técnicos del número de asignaturas, cuánto puntúa cada una, hay una fórmula matemática con una tabla, etcétera, etcétera. Todo eso los alumnos lo conocen y ellos mismos pueden hacer, pues bueno, un poco sus cálculos para saber, pues bueno, si saco en esta asignatura tal nota, qué puntuación tendré, me permitirá acceder a esto y ellos saben perfectamente a lo que van, ¿no? Entonces, bueno, eso da una seguridad jurídica para que también las familias tengan un poco la certeza de que el acceso a la universidad está garantizado. Es decir, podrá haber modificaciones dependiendo de los países, pero el acceso está garantizado. Entonces, bueno, además, como el currículum de los colegios internacionales suele ser bastante exigente, las universidades de los distintos países no tienen ningún tipo de impedimento para que estos alumnos accedan, porque además saben que van muy bien preparados. Por tanto, es también una forma de enriquecer las distintas universidades y no cerrar la puerta pues a alumnos que vengan de sistemas internacionales o mixtos, como es el caso que se está presentando hoy, ¿no? Y ahora, cuando hablamos de los destinos reconocidos, bueno, se ha comentado un poco anteriormente, voy a hacer un poco más de detalle aquí. Los países más habituales a los que acceden nuestros alumnos va un poco en dependencia del currículum que se imparta en el centro.
Pues, como decía al principio, aquellos alumnos que estén en un centro donde se imparta el diploma de bachillerato internacional, pues eso está reconocido internacionalmente y las universidades de los distintos países, en su normativa y en sus procesos de admisión, tienen reconocida esa vía de acceso a los alumnos que vengan del diploma del bachillerato internacional, ¿no? En el caso del colegio nuestro, de British School of Málaga, al seguir el currículum británico, pues bueno, lógicamente, al cursar estos 6 levels de bachillerato, más las asignaturas de GCSE, que es lo equivalente a la secundaria española, pues bastantes alumnos terminan yendo a estudiar al Reino Unido, ¿no? Lógicamente el Reino Unido pues, es un país con una trayectoria universitaria de siglos y ahí pues están algunas de las mejores universidades del mundo, ¿no? Pues está hablando de, por ejemplo, de Cambridge, de Oxford, de algunas de las más internacionalmente reconocidas, ¿no? Lógicamente, para poder acceder a algunos de los grados más populares, pues, por ejemplo, medicina o biotecnología, farmacia, etcétera, en universidades como Cambridge u Oxford, el currículum que el alumno tiene que presentar tiene que ser impecable, ¿no? Es decir, eso es evidente, ¿no? Pero luego, bueno, si consultan los distintos rankings internacionales, van a ver que hay también asignaturas dentro de lo que llaman el primer nivel, en las que el acceso con los A-levels, que normalmente se piden 3 A-levels, suele ser bastante flexible. Y además, pues suelen ofrecer ofertas condicionales o incondicionales, de manera que pues, una oferta condicional significa que para estudiar esa carrera en esa universidad quizá necesitas en matemáticas y en física una A o una A estrella o una B. Por tanto, ahí te condicionan a una calificación concreta. Mientras que otras asignaturas ofrecen lo que llaman también ofertas incondicionales, es decir, que simplemente con completar la asignatura, independientemente de la calificación, el alumno tiene una plaza garantizada, ¿no? En el caso de la Universidad Española, pues bueno, nuestros alumnos también, hay bastantes de los que se quedan en España que van a universidades privadas. Bueno, algunas de las más habituales, pues bueno, ICADE tiene unos programas en la rama de negocio bastante buenos. También mandamos muchos alumnos a escuelas de hostelería y turismo de la zona, por ejemplo, Le Roche en Marbella, que es una de las mejores a nivel de hostelería. Y, lógicamente, también universidades públicas. En nuestro caso, pues, por encontrarse nuestro centro en Málaga, muchos terminan quedándose en la Universidad de Málaga, hay otros que van a las universidades públicas de Madrid. Es decir, hay toda una variedad de destinos que son habituales por los alumnos y que año tras año nosotros vamos recopilando como, pues bueno, experiencia previa que luego los alumnos además y sus familias pueden ver como, digamos, casos anteriores de otros alumnos que han entrado en estas universidades con estas asignaturas, ¿no? Otro destino habitual es, por ejemplo, Estados Unidos. Es decir, en Estados Unidos a los alumnos se les solicita lo que llaman un transcript, que básicamente es pues, una certificación académica o un expediente académico, donde el alumno aporte sus calificaciones de los exámenes externos o las propias calificaciones internas del centro de los últimos años, 2, 3, 4 años, y luego ese transcript es aceptado por la Universidad de Origen en Estados Unidos. Ellos hacen una fórmula de conversión, de manera que como el currículum británico está pues, reconocido internacionalmente, ellos simplemente aplican su fórmula y ven que el alumno pues, tiene una formación fuerte en las asignaturas que esté cursando, ¿no? Esto también encaja muy bien con la figura de agencias, digamos, tramitadoras de becas deportivas, de becas también escolares por méritos académicos, y hacen, digamos, como un compendio digamos, distintas fuentes de documentación, de manera que los alumnos pueden acceder también a universidades americanas y tienen, pues bueno, ese respaldo detrás de personas que le están orientando y que toda la documentación está mandada en el formato requerido y además, pues bueno, digamos que las universidades de destino la aceptan sin ningún tipo de problema porque, ya os digo, el currículum está perfectamente reconocido, ¿no? También es importante que hay algunas universidades internacionales en nuestro propio país. Por ejemplo, en Madrid hay varias universidades americanas que están en Madrid. Aquí en Málaga también están creciendo también el número de universidades, digamos, internacionales en el propio país, que, bueno, es también una salida quizá atractiva para alumnos que quieren especializarse en una rama concreta de conocimiento con vistas luego a una salida laboral internacional, ¿no? Entonces, bueno, pues como pueden ver, digamos, el abanico de opciones es muy amplio y, lógicamente, pues bueno, eso es también una ventaja de los colegios internacionales, ¿no?
Y ahora vamos a pasar a un tercer bloque que hemos denominado ahí oportunidades extracurriculares. Vamos a hablar de una serie de elementos que se concretan ahora, como son, pues bueno, los programas de intercambio internacional, los campamentos en el extranjero, distintos foros de debate, concursos online, distintos tipos de programas que se hacen dentro del grupo ISP, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comentar estos aspectos como, digamos, ejemplos de oportunidades extracurriculares y ya después de eso, pues pasaríamos al turno de preguntas y a ver si podemos responder a todas las que está viendo durante la charla. Bueno, una de las ventajas de los colegios internacionales del grupo ISP es que, claro, al ser una red de colegios tan amplia, ya vamos por 50, si no me equivoco, 50 colegios por todo el mundo, en Estados Unidos, en Oriente Medio, en Sudamérica, en España, en Reino Unido. Es decir, permite a los alumnos vivir la experiencia de un intercambio, ¿no? Bueno, el programa, digamos, más habitual que a día de hoy se está utilizando es el Buddy Exchange, es decir, el intercambio de compañeros, que lógicamente, pues bueno, a día de hoy, pues por desgracia, por la situación de pandemia que estamos viviendo, está bastante restringido, se está haciendo de manera virtual. Antes de la pandemia se hacían intercambios de un mes en los que alumnos de nuestro centro o de otro centro de ISP podían visitar otro centro del grupo pues para continuar con sus estudios durante un periodo de tiempo y al mismo tiempo pues vivir bueno, pues con una familia que esté asentada en el lugar de destino y eso es una experiencia pues lógicamente enriquecedora para los alumnos, ¿no? Entonces, tener la posibilidad de hacer este tipo de programas pues es una ventaja y los alumnos pues lo acogen con mucha ilusión porque es una experiencia muy, muy enriquecedora. Un poco en la misma línea de hecho que comentaba, también se organizan dentro del grupo ISP los campamentos internacionales. Pues bueno, ahí podemos ver estas chicas que estaban en un campamento de cocina, un poco similar al estilo MasterChef. Lógicamente, en el país al que se acude, también hay una serie de horas, digamos, dedicadas a impartir una lengua o a impartir una parte, digamos, más académica, ¿no? Y además la propia experiencia y la diversión que supone pues, para los alumnos pasar un tiempo, normalmente en verano, en un campamento de este tipo, ¿no? Al igual que antes, pues por desgracia, la situación que se está viviendo ahora mismo de pandemia está bastante restringido, pero pues bueno, esperamos que ojalá sea más pronto que tarde se pueda volver a una relativa normalidad y se puedan retomar este tipo de iniciativas y campamentos que a los alumnos les encanta, ¿no? Solo tienen que ver la cara de estas chicas, cómo lo están pasando. Otra oportunidad extracurricular es la que hemos agrupado aquí dentro de, bueno, este título de foros de debate, ¿no? Los dos ejemplos principales son, pues bueno, el Model United Nations y el European Youth Parliament. Básicamente, lo que hacen estos foros de debate es simular por grupos de trabajo y en distintas etapas cómo es la vida y cómo es el trabajo en distintos organismos e instituciones internacionales, ¿no? En el caso del Model United Nations, pues los alumnos tienen que participar, pues bueno, en un simulacro de debate, pues como se haría en las Naciones Unidas, ¿no? Pues con un tema a debatir, dar puntos a favor, dar puntos en contra, encontrar cierta negociación y cierto acuerdo sobre los temas que se estén tratando y además se lo toman bastante en serio y los que participan es porque tienen, pues bueno, esa un poco inquietud, yo diría, casi política, ¿no? De participar en este tipo de debates y, lógicamente, pues bueno, pues están interesados en estos temas y participan. En el caso del European Youth Parliament es lo mismo, es hacer un simulacro de lo que sería el Parlamento Europeo a nivel, digamos, de estudiantes de secundario, ¿no? Entonces, bueno, pues como se está viendo en la fotografía, se organizan por grupos, por mesas de trabajo, tienen que coordinarse con alumnos de otros grupos. Es decir, es una experiencia bastante compleja, bastante enriquecedora, pero además tiene otra ventaja añadida que subyace un poco a lo que es la experiencia del debate en sí, ¿no? Y es que en la participación en este tipo de foros queda luego en el currículum del alumno. Es decir, cuando el alumno luego tiene que hacer su proceso de aplicación para la universidad, sobre todo me estoy centrando en la aplicación UCAS para el Reino Unido, cuando uno hace ese personal statement donde tiene que explicar cuáles son sus motivos, ¿no? Por los que quiere acceder a esa carrera, además se te pide
¿qué más aportas tú? Es decir, ¿qué has hecho aparte de cursar tus estudios de secundaria? Pues bueno, lógicamente la participación en estos foros de debate es un punto diferenciador. Es decir, un alumno que quiera estudiar una carrera de ciencias políticas o de letras o de humanidades y pueda acreditar en su currículum que ha participado en estos foros de debate que están internacionalmente reconocidos y son, además, digamos que lo plantean con bastante seriedad y bastante formalidad, pues bueno, eso es lógicamente un punto muy, muy importante a favor de los alumnos, al igual que la participación en voluntariados, en ONGs, etcétera, etcétera. Pero en concreto estos foros de debates dan, digamos, ese pequeño extra diferenciador que en muchos casos puede ser la diferencia entre ser capaz de acceder a una carrera universitaria o no, cuando al final, pues bueno, estás compitiendo con cientos, si no miles de alumnos que quieren acceder a la universidad, a los grados universitarios de las mejores universidades, ¿no? Por tanto, nosotros siempre animamos a que participen en estos foros y, de hecho, en nuestro centro en particular ya hay un grupo para estos foros que pronto está empezando ya a preparar documentación para el curso siguiente y, lógicamente, pues van guiados por profesorado del centro y están acompañados en todo momento, ¿no? Un poco más del punto de vista del ocio, un poco más lúdico, también podemos hablar de pues, actividades online, pues estamos hablando de concursos de ajedrez, concursos de matemáticas, lo que llaman los challenge, ¿no? En fin, donde ahí, por ejemplo, en la imagen se muestra a un alumno de nuestro centro señalando su nombre ahí en la lista de los participantes que ha quedado entre los primeros en un concurso, digamos, o torneos online de ajedrez que participan con alumnos de otros colegios del grupo ISP, y eso siempre es un aliciente, ¿no? Es decir, alumnos que tienen esa inquietud por ejemplo, por el ajedrez, las matemáticas o las ciencias, ¿no? Poder participar en estos pequeños concursos o retos siempre, pues bueno, les da como ese puntito de querer involucrarse y de un poco querer mostrar, un poco también por la propia emoción de la competición, ¿no? Querer, pues bueno, mostrar sus habilidades con alumnos de otros centros que también pues, participen en la misma disciplina o les guste el mismo deporte, ¿no? Y ya por último, pues si pasamos a otro tipo de programas ya más académicos, pues como decía, el programa, por ejemplo, ISP Scientist o ISP Maths o Environmental Science, es decir, hay distintos programas que se centran ya no tanto en la parte lúdica, sino más un poco en la parte académica, para que los alumnos pues, presenten proyectos o presenten trabajos que lógicamente van guiados por el profesorado correspondiente. Ahí estáis viendo, pues, por ejemplo, una imagen del programa de ISP Scientist, donde los alumnos pues, se les propone un tema de investigación y ellos tienen que hacer pues, un pequeño trabajo que además aportan una serie de evidencias científicas que hacen en laboratorio. Los profesores, lógicamente, se involucran y ayudan a los alumnos pues, a presentar un proyecto bien formado, estructurado, ¿no? Entonces, bueno, son un poco también una forma de dar rienda suelta, ¿no? a esas inquietudes que muchos alumnos tienen, ¿no? Y que de otra manera, pues bueno, simplemente se quedaría en seguir un currículum, aprobar una asignatura y aprender todo lo que uno pueda. Esto es, digamos, ese pequeño extra que además, como decía antes, pues bueno, esto lógicamente queda en su currículum y eso ya les acompaña pues para siempre, ¿no? Y por mi parte, creo que nada más. Entonces, bueno, vamos creo, a pasar al turno de contestar a todas las preguntas que hayan podido surgir durante un ratito más y bueno, espero que les haya gustado la charla. Así que no sé si Mónica o Miguel. Sí, Raúl, voy a leer algunas de las preguntas que nos han efectuado. AMD, en este caso, pregunta, ¿todos los colegios ISP tienen estas posibilidades? Vale, bueno, realmente, a ver, depende un poco, ¿no? Porque, claro, el grupo ISP es bastante, digamos, heterogéneo. Entonces, como se decía al principio, hay algunos que siguen el diploma de bachillerato internacional, otros que siguen el currículum británico y otros, como en nuestro caso, siguen el currículum británico y mixto, es decir, que también se le prepara para el acceso a la Universidad Española. Entonces, un poco dependiendo del currículum que siga ese centro en particular, toda la charla presentada aquí tendrá ciertos matices, pero en principio sí. Es decir, estas posibilidades que se han explicado en la charla de hoy, en principio son de manera general para todos los colegios que son del grupo ISP. ISP es una empresa, como saben, británica, pero, pues bueno, es verdad que cuando un nuevo centro se añade al grupo,
digamos que un poco se respeta el currículum de origen que el colegio trae, es decir, digamos, el currículum académico que sigue. Lógicamente, tiene que encajar dentro de la filosofía ISP y del grupo ISP. Por tanto, el grupo ISP es muy, digamos, cuidadoso de qué centros incorpora al grupo. Es decir, que si ha entrado dentro del grupo ISP es porque cumple con una serie de estándares en los que serían aplicables, pues bueno, lo que se ha estado comentando en la charla de hoy, ¿no? Sí, otra pregunta, Raúl, de Paqui en este caso. ¿Con el currículum británico tienen la opción de ir a cualquier universidad del mundo, igual que con el bachillerato internacional, o necesitan hacer una prueba aparte? A ver, en principio, cuando se habla del acceso a la universidad hay que diferenciar, dentro de cada sistema educativo hay diferencias, lógicamente, ¿no? En España, por ejemplo, el acceso a la universidad tiene como dos partes diferentes, que es lo que se llama el acceso y la admisión. El acceso corresponde a cumplir los requisitos de acceso del sistema de origen, en el caso del currículum británico, tener 3 A-levels a día de hoy, y luego, lógicamente, la admisión, pues bueno, en el caso de España, que son 14 puntos, esos 4 puntos van con asignaturas de la selectividad que preparamos aparte en nuestro centro. Pero fíjense que hay muchas universidades que aceptan el currículum de origen doblemente. Quiere decir que lo cuentan como, digamos, la parte de acceso y, digamos, el acceso legalmente reconocido por ese número de asignaturas, pero además ese currículum, al ser tan exigente, se le puntúa doblemente para que lleguen al máximo de puntuación, ¿no? En el caso del diploma del bachillerato internacional, depende también un poco de las universidades. En España está directamente reconocido y, por tanto, tiene una equivalencia directa, ¿no? Entonces, bueno, ya es cuestión de consultar países concretos y ver en sus procedimientos de admisión qué requisitos concretos ponen a los estudiantes, ¿no? Es verdad, por ejemplo, que en las universidades privadas se acepta, lógicamente, el currículum que se imparte en nuestros colegios, pero tienen una prueba propia. Pero esa prueba propia no es por venir de un colegio internacional, sino que es una prueba que la propia universidad pone de acceso, ¿vale? Entonces, bueno, es heterogéneo, pero en principio, para la gran mayoría de los países a los que los alumnos suelen acudir, directamente tienen un acceso reconocido. Y eso, como explicaba durante la charla, se puede consultar en la normativa correspondiente y, bueno, ahí hay un respaldo jurídico que es un poco lo que garantiza, ¿no? que luego se puede acceder, ¿vale? Sí, Raúl, otra pregunta. Dice, mi nombre es Marta y mi hija está cursando tercero de la ESO en Laude Palacio de Granda, en Asturias. Laude Palacio de Granda es otro de nuestros colegios para los asistentes que no lo sepan. Sí. Aquí no tenemos el bachillerato internacional, por lo que mi hija está cursando por libre el bachillerato dual para poder tener acceso a una universidad en Estados Unidos. Has hablado de que en vuestro centro existe un coordinador que ayuda a los alumnos a saber qué se necesita y qué deben hacer para acceder a universidades fuera de España. ¿Sabes si en nuestro colegio hay algo o podríais ayudarnos desde este centro, aunque sea facilitando una agencia? Has hablado de que hay asignaturas que puntúan más o menos dependiendo de lo que quieran estudiar y supongo que también necesitaríamos saber qué más se necesita, asignaturas extracurriculares y todo eso lo desconocemos. ¿Dónde podemos informarnos? Gracias. Vale, gracias por la pregunta. Es bastante larga, digamos, en el planteamiento, pero es muy clara y además tiene todo el sentido, ¿no? A ver, en nuestro centro en particular, en el British School of Málaga, está la figura del coordinador de UCAS, por otra parte estoy yo, por otra parte está también la directora de secundaria y el coordinador de bachillerato. En este caso tenemos 4 figuras distintas que, lógicamente, estamos día a día coordinándonos para todos los alumnos que tengan la orientación que necesitan. Entonces, bueno, en el caso de Estados Unidos, en nuestro caso, entre yo mismo y la directora de secundaria, cuando el alumno contacta con una universidad en la que sea y ellos le piden una documentación, el alumno acude directamente a nosotros para decirnos, oye, tengo el proceso de admisión abierto a tal universidad, me piden esto y esto y esto. Entonces, ahí hay una serie de elementos que nosotros le preparamos de documentación, ¿no? Pues como decía, el grueso de la documentación es lo que llaman el transcript, que básicamente es pues, un certificado de notas donde el centro, pues lógicamente confirma y sello, acredita, certifica que ese alumno ha cumplido ese currículum, ¿no? Es verdad que en el caso de Estados Unidos en particular hay agencias concretas que se dedican a hacer, digamos, el pack completo del acceso, ¿no? Gestionan también la beca deportiva, gestionan las posibles homologaciones o documentación. En nuestro caso no existe esa figura porque nosotros mismos lo hacemos,
pero no tengo ningún problema en que nos contacten directamente a la dirección de correo que Mónica va a facilitar al final o incluso a la mía propia. Pero bueno, yo creo que se puede canalizar a través de la dirección de marketing. Ellos me reenvían a mí y yo particularmente estoy encantado de, pues bueno, contestar con más detalles si quieren a elementos particulares de la pregunta o incluso recomendarle a algún agente o en fin, o personas con las que ya hayamos colaborado anteriormente, de manera que, bueno, un poco sintáis que hay alguien ahí que os respalda y, bueno, si en vuestro centro en particular no existe esa figura, pues que sepáis un poco a dónde acudir, ¿vale? Entonces no tengo ningún problema en que al final Mónica os va a facilitar un correo y me contactáis ahí directamente y antes de unos cuantos días os respondo y bueno, y un poco trato de orientaros pues para que ningún alumno sienta que, digamos, nadie le ayuda, ¿no? Eso no se preocupen que yo les ayudo. Sí, Raúl, aprovecho para decir que acabo de poner la dirección de correo electrónica mía para que a través de esa dirección canalicemos las consultas ya más particulares o de casos concretos, ¿no? Y Vale. bueno, sí, desde luego, si podemos, digamos, redireccionar al colegio de origen de cada cual, mucho mejor para que tengan ese contacto más directo. Pero bueno, en cualquier Claro. caso, ofrecemos Sí, sí. apoyo como colegio hermano del grupo, ¿no? Sí, Todo sí, está claro. en nuestra mano. Claro, claro. Tenemos otra pregunta de María del Mar. Dice, buenas tardes, para opción de sistema español bilingüe, como el de, entre paréntesis, Lau de San Pedro, entiendo que es una madre en Lau de San Pedro, ¿el Sí. acceso a universidades fuera de España está garantizado al no haber una equivalencia directa? Bueno, a ver, todos los sistemas educativos, como se explicaba, en sus procesos de admisión, ahí detallan la normativa concreta, ¿no? Nosotros, sí le puedo decir, por la experiencia aquí en nuestro cole, que además estamos muy cerquita, al lado de San Pedro, hemos tenido casos de muchos países y ellos siempre lo que hacen es que cuando el alumno contacta con ellos, le responde, digamos, con la lista de elementos que tiene que presentar. Una de ellas, pues lógicamente, va a ser este bachillerato y en este caso, si es bilingüe, mejor todavía, ¿no? De hecho, recordemos que incluso con el bachillerato español normal sería posible, aunque no tan probable, pero sería posible el acceso a universidades internacionales, ¿no? Lógicamente, ese caso está reservado pues, para expedientes brillantísimos, ¿no? En el caso de bachilleratos como los nuestros, que tienen pues, una parte bilingüe o bachilleratos mixtos o británicos, tienen más facilidad por el propio hecho de haberlo cursado en inglés. Entonces, es cuestión de contactar con la universidad correspondiente, solicitando la información concreta del proceso de admisión y la normativa y los requisitos de admisión, y con la respuesta de ellos, ver cómo se acopla a lo que el alumno tiene, ¿no? Pues bueno, hemos tenido casos que se le ha pedido la antigua selectividad, que en un momento se llamó PAU, por prueba de acceso a la universidad. Hemos tenido que explicar pues, a ciertas universidades, oye, que esto ya no se llama PAU, que ahora se llama EBAU o se llama tal, el alumno está haciendo un curso equivalente. Nosotros incluso en muchos casos hemos aportado el currículum de las asignaturas traducidos en alemán o traducidos a francés para que la universidad de origen vea y tenga en fin, un poco la certeza de que el currículum que se está siguiendo es completo, ¿no? Sí es verdad que las universidades de fuera de España suelen ser bastante más abiertas, por lo menos en la percepción mía de estos años que llevo en esto, suelen ser bastante más abiertas en la recepción de alumnos de distintos sistemas. Por tanto, no debería haber ningún problema. Es cuestión, como decía, de consultar con esa universidad, que detallen el proceso de admisión correspondiente y sobre eso ya ver cómo encaja en el currículum que está cursando, ¿vale? Sí, nos llega otra pregunta de Noemí. Dice, buenas tardes, ¿es posible que un colegio del grupo sin bachillerato internacional se implante? ¿Pueden ampliar los bachilleratos? En nuestro colegio, Lau de Fontenebro, para todos los asistentes, Lau de Fontenebro es otro colegio hermano del grupo que está en Madrid, solo hay dos, sociales y ciencias. Muchas gracias. Vale, gracias por su pregunta. En principio, sí. En principio, siempre es posible implantar, digamos, una modalidad académica nueva, en este caso como sería el diploma del bachillerato internacional, ¿no? Es un proceso que es complejo. Lógicamente, para impartir un diploma internacional como el bachillerato internacional, hay una serie de requisitos que hay que cumplir pues, con la inspección educativa de la comunidad autónoma correspondiente, incluso con el Ministerio de Educación, ¿no? Pero es factible. Es verdad que es un proceso que no es inmediato. Es decir, para que un colegio implante
un diploma de bachillerato internacional, se requiere, pues bueno, seguramente una inspección previa, se requiere toda una serie de documentación previa en la que un poco la dirección del centro justifica que se encuentra en disposición tanto por profesorado como por espacio, como por horario disponible, se encuentra en disposición de ofrecer ese bachillerato, ¿no? Entonces, bueno, dentro de ese compendio de documentación hay, pues, como decía, toda una serie de requisitos legales, pero de hecho se puede hacer sin problemas. Nosotros, por ejemplo, la normativa que regula los centros extranjeros en España es un Real Decreto del año 1993 y ahí se establecen ciertas categorías de pues bueno, colegios extranjeros que imparten enseñanza en el territorio nacional, ¿no? Ahí hay varias categorías, ¿no? Pues, por ejemplo, currículum británico solo, en nuestro caso, pues currículum británico con enseñanzas de lengua y cultura española obligatorias hasta cierto punto de la educación secundaria. Es decir, ahí hay un compendio de distintos tipos de centros, pero siempre se puede ampliar previa consulta con la administración educativa, la alta inspección de la comunidad autónoma correspondiente y, en su caso, pues bueno, el ministerio. Pero es verdad que eso es un proceso lento, es decir, eso no puede ocurrir podría ocurrir de un curso para otro, pero previa preparación de toda esa documentación. Pero es factible, es decir, eso es posible, ¿vale? Sí, Raúl, pues nada, simplemente tenemos ahora en el chat las gracias de Laura, que si no me equivoco escribía desde Palacio de Granda, también de María del Mar, muy amable, gracias, en este caso era de San Pedro. Sí, tenemos una pregunta, Noemí también da las gracias, Paqui da las gracias, y tenemos una nueva pregunta de Nacho. Dice, para acceder a una beca deportiva, ¿qué documentación debe acreditarse? Bueno, depende un poco de la disciplina deportiva y también de la comunidad autónoma. Por ejemplo, aquí en Andalucía, que es el caso que conozco un poco más, de hecho, en el propio proceso de preinscripción a las universidades andaluzas, el alumno puede aportar el certificado de deportista de alto nivel o alto rendimiento. En nuestro caso particular en Andalucía, es la Consejería de Deportes de la Junta de Andalucía el organismo que tiene, digamos, la potestad para otorgar, digamos, en comunicación con la Federación Deportiva correspondiente, pues esa certificación, ¿no?, de alumno con, digamos, alto rendimiento o alto nivel deportivo, ¿no? Para el caso de Estados Unidos, en principio son bastante abiertos con eso. Es decir, y además eso es típico de la cultura estadounidense, el estudiar en una universidad de prestigio porque va, digamos, aparejado o conectado con una beca deportiva, eso es bastante habitual en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, lógicamente, si hay un alumno de nuestros colegios que tiene a lo mejor un muy buen nivel, por ejemplo, en baloncesto y quiere tener la opción de optar a una beca deportiva, ¿no? Lógicamente, el país de origen, en este caso Estados Unidos, tiene que ver la documentación, digamos, local que se presenta, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, pues el alumno presentaría la certificación correspondiente de la Consejería de Deportes de la comunidad autónoma que corresponda y eso va un poco en consonancia con un posible informe que puede hacer la propia federación, la Federación de Baloncesto, la Federación de Fútbol, etcétera. Entonces, estos agentes, digamos, tramitadores de esta documentación que antes se comentaban, también son expertos un poco en saber cómo, digamos, un poco vender la petición para que bueno, tenga más posibilidades de prosperar, ¿no? Entonces, al igual que respondía a la pregunta de antes, si quieren contactar al final al email que les vamos a facilitar, podemos darle algún nombre de alguna agencia de este tipo que ya, digamos, os concreten en cada deporte en particular, pues bueno, qué documentación o qué requisitos se suelen pedir, ¿no? Pero vamos, ya os digo, es un poco la documentación local que acredite pues, y certifique ese nivel de competencia deportiva, ¿no? En las distintas disciplinas deportivas. Sí, pues nada, seguimos con las gracias de los asistentes. Raúl lo ha explicado de manera muy clara. Y tenemos una nueva pregunta de Carolina. Dice, hola, quería preguntaros si para acceder a una universidad británica hay una documentación concreta. Has comentado que un certificado de notas de 3 A-levels. Esto para un bachillerato español, si por ejemplo están en Laude, Palacio de Granda, parece que preguntan desde allí, no tenemos ni el bachillerato internacional ni el británico. O sea, ¿cómo podrían aspirar al acceso a la universidad británica en ese caso? Vale, en ese caso en particular hay que contactar con las distintas universidades porque dense cuenta que
todo el proceso de acceso a la Universidad Británica está centralizado en lo que se llama el sistema UCAS. El sistema UCAS es, además en la propia página web explican todo el procedimiento, es el sistema que permite el acceso a las universidades británicas, ¿no? Entonces, digamos que la forma de acceso predeterminada son los alumnos que cursan el currículum británico y que, por tanto, presentan las asignaturas del bachillerato británico, que son, pues, bueno, estos Advanced Levels o A-Levels para abreviar, ¿no? Pero en ese procedimiento de admisión hay otros supuestos, ¿no? Lo que no le puedo concretar es cómo de probable es en otros supuestos. Es decir, si uno presenta un título de bachillerato español y supongo con la selectividad española también, ¿no? ¿Cómo de abajo en la lista de posibilidad de acceso está? Es cuestión de consultar el procedimiento UCAS y ver, pues exactamente en el caso de un bachillerato, cómo se puede plantear. Es posible porque hay alumnos de colegios españoles que terminan yendo al Reino Unido, pero sí puedo adelantar que en ese caso va a ser un proceso bastante más exigente. Dense cuenta que ellos, pues bueno, digamos que la vía predeterminada de acceso es alumnos que han cursado el currículum británico en bachillerato y, por tanto, van a tratar de hacer un proceso de selección de alumnos basándose principalmente en eso. Pero luego sí es verdad que hay, pues como decía, esas otras vías secundarias en las que los alumnos pueden optar a entrar, ¿no? Sí es verdad que para estar en igual de condiciones que los alumnos que vienen del currículum británico, pues tendría que hacer ese proceso de UCAS completo que además conlleva pues ese personal statement en el que el alumno tiene que un poco explicar pues bueno, sus inquietudes, la razón por la que quiere asistir a esta carrera en esta universidad y un poco venderse para que bueno, sea considerado en ese proceso de admisión, ¿no? Entonces, bueno, si en vuestro colegio no hay ningún coordinador UCAS al no seguir el currículum británico, sí pueden consultar, pues, por ejemplo, con el coordinador UCAS de nuestro centro o con cualquiera de los coordinadores UCAS de los distintos centros del grupo que son británicos y estoy seguro de que le podrán dar alguna certeza más, además de lo que le acabo de comentar, ¿vale? Sí, Raúl, tenemos otra pregunta de Nieves. No sé si entra en nuestro ámbito de conocimiento, pero dice, hola, ¿qué pasa si se matricula en una universidad dentro de la Comunidad Europea y no se puede asistir por motivos de COVID y se dan las clases online? ¿Hay que ir al país donde se imparten las clases o hasta que no sea presencial no? Bueno, en realidad, a ver, se sale un pelín del tema, pero no se preocupe porque, por suerte, tenemos ya varios casos de alumnos que precisamente el año pasado han entrado en Holanda y en otros países de Europa. En principio, bueno, lógicamente desde que empezó el tema de la pandemia, los distintos países han entrado en sucesivos confinamientos, nosotros mismos lo hemos vivido, el Reino Unido también. Entonces está más generalizado en las clases online. Es verdad que puede haber momentos puntuales dentro de la impartición del curso en los que el alumno deba, pues a lo mejor 1 o 2 veces al año presenciarse en la universidad concreta pues para entregar una documentación o para algún tipo de examen práctico. En cualquier caso, eso es motivo justificado, es decir, con la acreditación o la certificación que la universidad de destino aporta al alumno, digamos que tiene un poco pues ese salvoconducto para poder viajar a ese país en supuestos concretos, ¿no? Entonces ahí se detalla nombre, apellido, DNI, estudios, cursos, motivo por el que se viaja, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, a día de hoy estamos viendo que incluso a pesar de la pandemia, pues los movimientos internacionales siguen, ¿no? Entonces, en el tema universitario pasa igual. Es decir, digamos que es causa justificada de viaje en el caso de... Pero normalmente no se exige, pues porque los países entienden que es, pues a día de hoy es un entre comillas, problema, ¿no? El tener que desplazarse internacionalmente. Pero en el hipotético caso de que fuera obligatorio el desplazamiento, digamos que hay ese salvoconducto, ¿vale? Sí, Raúl, nos concretaba Nieves que se trata de Holanda, el caso. En Holanda, sí, en Holanda hemos tenido, de hecho, ahora tenemos un alumno que el año pasado entró en Holanda y hace poco se pasó por aquí por el cole porque además vive cerca, está con las clases online, él particularmente estaba muy contento, decía que le iba muy bien y ya le digo, en principio prácticamente todo va a ser online, pero si tuviera que viajar al país en algún momento determinado, pues por ejemplo, si finaliza los estudios y tiene que ir a firmar un diploma, un título, lo que sea, es causa justificada y digamos que hay salvoconducto, eso no supone un problema, ¿vale? Sí, también Nieves, imagino que se encuentra justo ahora en el caso, dice, si es obligatoria la vacunación de estudiantes en universidades internacionales.
Ahí me ha pillado. Quiero decir, ahí ya no puedo decirle, porque claro, el tema de la vacunación, los protocolos de vacunación de cada país son distintos, ¿no? Y además ya estamos viendo que la vacuna pues no está yendo al ritmo que se desearía, está habiendo X problemas con algunas vacunas. Entonces, bueno, es una cosa un poco que en la que el mundo está, digamos, aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Entiendo que para una visita puntual a un país no es necesario acreditar eso, pero claro, no me quiero mojar porque no lo sé con certeza. Es cuestión de consultar en la universidad correspondiente y, bueno, y con las autoridades médicas correspondientes, ¿vale? Pero entiendo que habrá un momento en el que la vacunación haya avanzado tanto que quizás sí sea pues, más habitual el hecho de poder acreditar la vacunación, pero bueno, a día de hoy esto está un poco en el aire. Yo no me atrevo a dar certeza sobre eso porque no lo sé, la verdad. Raúl, nos preguntan, buenas tardes, con los cambios que ha supuesto el Brexit, ¿se puede Sí. plantear la posibilidad de que el colegio pase de llevar el currículum británico en bachillerato a implementarse el bachillerato internacional? Bueno, a ver, en principio sí, en principio sí. Hay que tener en cuenta que en los colegios del grupo que siguen el currículum británico, el tema del Brexit ahora mismo está en un punto un poco en el limbo. Quiero decir, ya ha habido cierta normativa al respecto, pero todavía el Reino Unido y España, en particular con nuestro cole, las negociaciones sobre los posibles acuerdos en materia educativa están ahora mismo abiertas. Es decir, la única información al respecto es un Real Decreto sobre el Brexit de hace un par de meses o 3, pero no hay mucho más, ¿no? Entonces, esas negociaciones siguen ahora mismo abiertas. Los organismos internacionales al respecto, que son, pues bueno, NABS, que es la Asociación de Colegios Británicos en España, el British Council, que es como una especie de, digamos, brazo ejecutor del Ministerio de Educación británico en asuntos internacionales, tal, están ahora mismo en negociaciones con pues, los respectivos ministerios de educación y tal, ¿no? En nuestro caso, pues bueno, con los A-Levels y la hipotética selectividad, hay una parte que queda homologada con el título de bachillerato y otra parte que deberían hacer de la selectividad, pero ya es cuestión de cada centro ver de qué manera un poco reordenan los currículums para un poco dar cabida a todos los supuestos, ¿no? Es verdad que ahora mismo está en el aire y bueno, yo realmente soy optimista con respecto al posible acuerdo entre el Reino Unido y España, pero hasta que no haya más certeza legislativa no podemos decir con certeza esta es la vía o esta es la vía. Lo que está claro es que la vía de acceso va a seguir existiendo porque la homologación de los títulos británicos por los españoles, es decir, la homologación de la ESO, la homologación del bachillerato, eso está recogido en normativa desde el año 97. Es decir, hace ya muchos años y ha variado muy poco. Es decir, se reconoce claramente el contenido académico y la validez académica del currículum británico, ¿no? Por tanto, eso no puede desaparecer porque esa homologación está además recogida en el Tratado de Lisboa y hay una serie de acuerdos internacionales que están por encima del posible Brexit, ¿no? En el caso de un concreto que me preguntabas de pasar a un bachillerato internacional, es posible, como respondí anteriormente, es un proceso que no es inmediato, pero es posible, pero a su vez te encuentras en la misma tesitura, es decir, el bachillerato internacional va a estar reconocido como vía de acceso a la Universidad Española, pero ¿en qué supuestos? Habrá que hacer una o dos asignaturas de la selectividad, es decir, eso está un poco ahora mismo en el aire, ¿no? Entonces, bueno, cuando haya más certeza al respecto, pues lógicamente los distintos centros del grupo pues, van a ir informando y en nuestro caso particular, pues lógicamente a nuestras familias van a ser las primeras que van a estar informadas sobre cuáles son los próximos movimientos para adecuarnos a este un poco escenario hipotético que se está barajando, ¿no? ¿No se oye, Mónica? ¿Estás en...? Perdón, me había quedado en silencio. Sí, decía que tenemos un par de preguntas o tres más. Vamos a ir cerrando ya con estas últimas preguntas la sesión, porque bueno, somos conscientes de la hora. Alguien nos preguntaba si es aconsejable contratar una agencia para preparar la documentación de acceso a las universidades extranjeras. Entendemos que será de sistema educativo local y querrá aspirar a universidades, no sé si Estados Unidos u otras, ¿no? Bueno, depende lógicamente de los países, ¿no? Como se comentaba anteriormente, el caso de Estados Unidos en concreto tiene unas particularidades que quizás sí harían conveniente pues, que una agencia especializada tramitara la documentación
no por la propia dificultad técnica de, digamos, el papeleo, que eso es sencillo. Al final son documentación académica que el centro emite y poco más, sino porque ellos tienen, digamos, pues esa experiencia previa y saben un poco el cómo un poco, entre comillas, vender la solicitud del alumno, ¿no? Entonces, en el caso particular de Estados Unidos, yo sí lo recomendaría. En el caso de, por ejemplo, del Reino Unido, hay este proceso UCAS que ya se ha comentado y eso está perfectamente establecido y, por tanto, hay que seguir esas vías. En el caso de la Universidad Española es muy sencillo porque solo es presentar la documentación, en este caso, pues los A-Levels, que tienen una fórmula de cálculo y las asignaturas, las posibles asignaturas de la selectividad que optan a los 14 puntos máximos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, sería un poco concretar qué país en particular, qué pide ese país en particular, ¿no? Yo personalmente optaría por pensar en una agencia tramitadora para el caso estadounidense. Para otros casos, si en el centro vuestro hay alguna persona que se encargue del acceso a la universidad, pues en una primera instancia, digamos, iría a esta persona a ver si nos puede ayudar en la tramitación y ya, pues bueno, si no, pues redirigirnos a alguien que sí tenga pues un poco más bagaje, más experiencia previa. En nuestro caso, si algún colegio del grupo tiene algún tipo de inquietud al respecto o encuentran que nadie les orienta, pues bueno, nosotros podemos recibir como parte del grupo ISP algún correo que nos manden y redirigirlo a la persona adecuada y bueno, que al menos a su vez se le redirija a alguien que sí pueda concretarte dentro de cada centro, ¿no? Normalmente suele ser la figura del director de secundaria o el coordinador de bachillerato. También, bueno, pues el director técnico, ¿no? Raúl, pregunta a Carolina que recuerdo es la familia de Palacio de Granda, que tienen el sistema, el bachillerato español. Sí, se puede preparar el proceso UCAS durante los 2 años de bachiller. Sí, de hecho, efectivamente, el proceso UCAS se empieza a hacer durante el primer año de bachillerato. Es un proceso largo. Las fechas de entrega de los distintos puntos de este proceso UCAS son distintas dependiendo de la universidad y la rama. Es decir, yo sé con certeza, aunque no es mi campo en particular, pero sí sé por la cercanía con el coordinador UCAS y varios años ya viéndolo, que, por ejemplo, para medicina y para odontología en universidades de prestigio mundial como Cambridge u Oxford, los plazos son mucho más pronto, porque reciben literalmente miles de candidaturas. Entonces, ponen una fecha límite mucho más pronto para que el alumno ya vaya presentando la documentación, se le pueda corregir ese personal statement, luego pueda volver a enviar una versión mejorada. Para el resto de carreras universitarias, donde está el grueso de la mayoría de carreras universitarias en el resto de universidades, que también entran dentro de los rankings mundiales, el proceso UCAS tiene como unas fechas límite establecidas, ¿no? Entonces, bueno, pues para tal punto del primer bachillerato hay que tener preparado tal. Para el término del primer bachillerato hay que tener preparado tal. Y hay una serie de fechas límites que hay que ir cumpliendo. Entonces, bueno, eso está perfectamente establecido en el proceso de UCAS y es cuestión de un poco amoldarse a eso y asegurarse que en el centro la persona que ayuda al alumno vaya orientando y también el alumno un poco no dejarlo para el último momento. Hemos tenido casos de alumnos que, pues bueno, es verdad que están en un currículum muy complicado, también están en una edad un poco difícil, la adolescencia, ¿no? Entonces, hay muchos en los que hay que decir, oye, que dentro de 3 semanas cumple el plazo de tal, te falta tal cosa, ¿no? Entonces, bueno, en nuestro centro en particular estamos pendientes, pero hay, digamos, esas fechas que están ahí publicadas y hay que ir cumpliendo con ellas pues para no quedarse fuera del proceso, ¿no? Sí, Raúl, 2 preguntitas más tenemos. La penúltima, en los colegios que nos ofrecen los 4 bachilleratos españoles, ¿cómo podemos solicitarlos? Bueno, a ver, en principio, ahora mismo en el bachillerato, digamos, español hay efectivamente 4 ramas de conocimiento que son ciencias, ciencias sociales, humanidades y artes, ¿no? Está así configurado empezó la configuración esta, digamos, actual con la LOMCE y con la LOMLOE prácticamente se ha quedado igual, ¿no? Ha habido alguna pequeña modificación, pero esas son las 4 ramas que ahora mismo hay. Hombre, si un centro en particular no imparte una rama de bachillerato, se puede hacer una petición a la dirección del centro, pero claro, no es un proceso inmediato, porque fíjense, pues por ejemplo, un centro que no imparta la rama de artes, pues si quiere impartir la rama de artes, tiene que dar las asignaturas correspondientes a esas ramas, que son fundamentos del arte, historia del arte, diseño, es decir, que tiene que contar con el profesorado especializado
que cumpla con la legislación vigente en materia de formación universitaria correspondiente, etcétera, etcétera. Y además, digamos, la implementación de una nueva rama de bachillerato, como decía antes, tiene también que ir aparejada con, pues bueno, una serie de documentación que la inspección educativa tiene que revisar para ver que efectivamente los títulos de los profesores son correctos, hay aulas preparadas para esa nueva área, hay hueco en el horario, hay alumnado que entraría. Entonces, digamos que dentro de ese compendio se presentaría esa solicitud y de ser aprobada, pues se a vuestro hijo en el centro, pues bueno, lo primero que haría sería contactar con la dirección del centro, pero claro, hay que pensar, siendo realistas, que si un centro no imparte una rama de bachillerato, pues lógicamente será por unas razones que quizá no es fácil cambiar. Entonces, bueno, es cuestión de consultar con la dirección del centro y ver, en base a la respuesta, pues bueno, qué posibilidades hay, pues para ver si un poco se adecuan a las necesidades académicas de los alumnos, ¿no? Y Raúl, la última pregunta que tenemos en el chat de Lorenzo, ¿qué valora más una universidad británica? ¿El currículum británico o el bachillerato internacional? Bueno, como decía antes, ahí existen esas vías de acceso que son paralelas, ¿no? En principio, el sistema británico está, digamos, pensado, entre comillas, pues para los alumnos que siguen el currículum británico, ¿no? Entonces, dentro del proceso UCAS, que es como se llama, ya hemos dicho, existen esas vías de acceso reconocidas y es cuestión de consultarlas para ver los distintos pormenores de los distintos sistemas, ¿no? Lógicamente, el alumno que presente sus A-Levels, los A-Levels británicos, digamos que ya tiene el camino hecho, es decir, es presentar las asignaturas y, como decía durante la charla, pues esa conditional offer, es decir, que te digan, pues bueno, para entrar en tal carrera, en tal universidad, tienes esta oferta condicionada a aprobar Biology Chemistry con tal y tal nota. O una oferta incondicional en la que digan, pues bueno, con aprobar 3 asignaturas es suficiente. En el caso del bachillerato internacional existe una vía similar que es cuestión de consultarla, ¿vale? Sí es verdad que cuando se hace el proceso UCAS hay una fecha, como decía anteriormente, y al final del todo, cuando ya los grados universitarios se han ido llenando y todas las universidades han tenido los alumnos que habían presentado sus ofertas, hay un proceso un poco de adjudicación de plazas, al igual que ocurre en la Universidad Española, hay una serie de plazos de adjudicación de plazas y al final siempre queda como la última oportunidad o la oportunidad de gracia en la que universidades que al final no han recibido los alumnos que preveían o alumnos que con casi certeza absoluta iban a ir allí y luego se han quedado en otro país. Siempre hay ahí un cupo de plazas que están en el aire y al final del todo se asignan, ¿no? Por tanto, hay siempre posibilidades hasta el último momento de acceder, ¿vale? Entonces es cuestión de pues, consultar estas vías de acceso, hacerlo con bastante tiempo de antelación porque es probable que os pidan el currículum de asignaturas concretas traducido a inglés o certificado incluso por traductor jurado. Hemos tenido casos, ¿no? Que en Holanda, por ejemplo, han pedido, ¿no? Entonces es cuestión de informarse con bastante antelación, de manera que, llegado el momento, puedan tener toda la documentación preparada y, pues bueno, poder competir en igualdad de condiciones que los alumnos que siguen el sistema británico, ¿no? Sí, pues Raúl, Carolina de Palacio de Granda te daba las gracias, ha sido muy clara su explicación y le ha sido de gran ayuda. De nada. Bueno, nada, recordar que he dejado mi dirección de email aquí en el chat por si tuvieran alguna consulta directamente que quieran hacernos a Raúl o, bueno, o localmente al colegio, si podemos servir de apoyo para cualquier otra familia del grupo de colegio. Parece que no hay ninguna pregunta de última hora, estaba esperando a ver si alguien la lanzaba, ya estamos cerrando pues por tema de horario, ¿no? Sí, muchas gracias a los dos, nos da De nada. Ángel, Ha sido un placer, ¿eh? gracias. Ha sido un placer. Yo creo que ha sido bastante ilustrativo todo y las preguntas han sido bastante interesantes, así que me alegro que bueno, les haya servido y ya que han estado un rato, una hora y pico escuchándome, que por lo menos haya servido, ¿no? De un poco, en fin, que lógicamente eso es la educación de nuestros hijos, ¿no? Y yo también como padre lo entiendo, aunque mis hijas son pequeñitas, pero lógicamente, pues bueno, esa preocupación de que estén donde tienen que estar y que están haciendo lo que tienen que hacer, pues lógicamente es importante, ¿no? Entonces, bueno, entendemos que cualquier pregunta que tengan la pueden mandar y trataremos de responderla lo antes posible, claro. Pues nada, siguen llegando las gracias. Yo, por mi parte, voy a ir despidiendo. Raúl, si quieres ya puedes dar la última palabra y si no, vamos despidiéndonos también
de las Sí, familias. bueno, pues sí, básicamente un poco para cerrar, pero bueno, que como han dicho, realmente los colegios internacionales permiten una variedad de accesos tremendos, ¿no? Y son bastantes las ventajas con respecto a colegios locales, ¿no? Y bueno, lógicamente como familia es una inversión económica, pero bueno, también un poco uno tiene que ser consciente a lo que va, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que el grupo ISP es un grupo bastante sólido y bueno, aquí lo que ofrecemos, somos profesionales del tema, nos encanta y en fin, estamos aquí un poco para ayudar a los estudiantes y a las familias, lógicamente, ¿no? Entonces, bueno, pues cualquier pregunta que pudiera surgir, que la manden y la responderemos lo antes posible, ¿vale? Y muchas gracias, que ya me voy para casa que me están esperando. Gracias a todos. Cierro el vídeo, ¿vale?